Bueno, ya lo venimos conversando toda la mañana porque tiene que ver con la campaña presidencial, por cierto, desde la presidencia que se ha lanzado para esta reflexión que nos invita a todos por todo lo que ha pasado, por lo sucedido, por el duelo que todavía tenemos cada uno de nosotros dentro. Y bueno, esta necesidad de replantearnos muchas cosas a nivel individual, a nivel familiar y a nivel de la sociedad. Así que tenemos invitadas que en ese sentido nos van a ayudar y nos van a ofrecer elementos para que podamos, bueno, reflexionar juntos. Exactamente, nos acompaña Adriana Tuana de la ONG El Paso y también Clive de la Casa, que viene en representación de la Red Uruguaya contra la Violencia Sexual y Doméstica. Gracias una vez más por aceptar la invitación. Bienvenidas. Y porque además el sábado pasado fue una fecha internacional muy importante para todos estos temas. Exactamente, sí. Tuvimos la marcha, bueno, la que tradicionalmente hace Mujeres de Negro, pero sumada a 2.000 mujeres de distintos países de Latinoamérica, donde más todas las personas que siempre concurren, donde nos unimos justamente para expresar la enorme preocupación en relación a los casos de violencia hacia las mujeres y también hacia los niños, niñas y adolescentes, que siguen siendo las principales víctimas de la violencia de género, de la violencia generacional. Y bueno, creo que fue una marcha que mostró la cantidad de gente que está preocupada por este tema. Lógicamente que con los casos que hemos tenido tan tremendos, la verdad que estamos cerrando un año con gran dolor. La pregunta es ¿qué nos está pasando también como sociedad? Yo entiendo perfectamente también el disparador de Presidencia de la República con esta campaña de necesariamente empezar a tener que hablar estos temas, guste o no guste, y de la manera que sea, ¿verdad? Pero ponerlo sobre la mesa y empezar también a poder manejar nuestra impotencia como sociedad, de ver que suceden de estas cosas y que no las podemos parar, ¿no? Sí, yo creo que la campaña de Presidencia justamente lo que busca es poner el tema en un momento en el que todavía podemos hacer algo con él, ¿no? Cuando surgen estas situaciones tan dramáticas, con estos finales tan trágicos, llegamos tarde. Entonces lo que tenemos que empezar a mirar es qué cosas están en nuestras manos justamente para poder ir reduciendo y de alguna manera evitando llegar a estos finales tan tremendos como los 27 femicidios, las niñas asesinadas posterior al abuso sexual, los varones, los niños varones, bueno, también tuvimos un varón asesinado, sí, de Felipe, los niños asesinados en el marco de visitas cuando hay violencia, y eso es lo que pretende esta campaña de Presidencia, ¿no? Empezar a transformar las relaciones desiguales que son la base de la violencia. Y a propósito de la campaña, ¿es un papel que se asume mediante un libreto, el del niño, o entienden que los más pequeños naturalmente ya están cuestionando lo que ven a diario en sus casas? Bueno, yo creo que siempre, se sabe que los niños hasta los 3-4 años juegan indiferentemente a cualquier juego. No hay un mandato de género. El mandato de género surge en la socialización. Entonces, a partir de esa socialización es que las nenas o después las mujeres vamos a cumplir determinados roles y los varones o los niños otros. La campaña creo que apunta a esto, ¿no? Por ejemplo, la de la niña que cuestiona sobre, bueno, si tú amas a mamá, ¿también le pegás? ¿No? Por esto de que nos hemos criado el si te quiere, si se pelean, se quieren, ¿no? Bueno, eso que era un juego para todos nosotros, bueno, hoy se transforma en un mensaje de que no es así. Si se quieren, no se pelean. Lo tenemos para ver, Sí, ¿no? vamos, para aprovechamos, verlo, creo que es oportuno compartir alguna de las piezas. Bueno, pero capaz que ese niño te pega o te molesta porque gusta de vos. Sí, tu papá tiene razón. Mi mamá a mí me decía lo mismo siempre cuando yo tenía tu edad. ¿Pues le pegas a mamá para decirle que la quieres? Es medio raro, ¿no? Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Uruguay sin violencia de género. Y qué presentes están, ¿no? Eso de que el nenito que gusta de ti te está llamando la atención, por eso te pega, por eso... Bueno, pero el mensaje tiene que ser todo lo contrario, ¿verdad? Y bueno, esos que también se les llaman micromachismos, ¿no? Estas cosas que en el día a día, y son muy pequeñas, a veces imperceptibles, son los que van marcando después
un modo y una forma de relacionamiento. Esto de que, por ejemplo, si hablamos de fútbol, ahora que nos vamos a Rusia, ¿cuántas veces escuchamos que decir, alguna mujer opina y dice, no, el fútbol es para hombres, ¿no? Claro. Y de esa manera lo que opine la mujer no importa. Y como eso, un montón de ejemplos más, sí, ¿no? Y complementando el tema del fútbol, si uno va a una cancha de baby fútbol, ¿qué es lo que escucha que papás y mamás les gritan a los hijos? ¿No? Epítetos tremendamente violentos, estás corriendo como una nena, ¿no? Entonces ya rápidamente esto de que los varones tienen que diferenciarse completamente, de que además ser una nena en definitiva es algo negativo, o todo lo que tiene que ver con la cosificación de las mujeres como objeto sexual. Hay otro spot, ¿no?, que habla de eso, sí, de la viralización exactamente. que se hace. A propósito, Andrea, y antes de quizá compartir ese spot, precisamente para sensibilizar sobre estos temas, todavía tenemos mucho miedo a abordar la sexualidad a temprana edad, a hablarla sinceramente, a discutirla con nuestros hijos. Totalmente, porque además hay cuestiones. Nosotros nos decimos una sociedad avanzada, pero la homofobia es enorme. Entonces, una de las primeras cosas que se teme es, yo no le voy a regalar un bebote a mi hijo de 3 años porque quizás lo estoy impulsando a la homosexualidad, primero, como si fuera un problema, y segundo, ignorancia total. Lo que estoy impulsando a mi hijo cuando le regalo un bebote es a que pueda desarrollar una relación de cuidado con el otro y que entienda que el rol de cuidado y la paternidad es parte de él. Pero además de eso, yo creo que hay un tema tremendamente tabú que hace que no hablemos de sexualidad, seamos reprimidos, le tengamos miedo de qué va a pasar con nuestros hijos, y estamos generando un efecto totalmente contrario. Sí. Nuestros gurises no pueden de pronto identificar conductas que son abusivas porque no les hablamos de sexualidad. Entonces, estamos contribuyendo a ponerlos en riesgo. Recién marcabas una situación puntual y violenta, ¿no?, que se da en torno a una cancha de fútbol, generada por padres y madres, ¿no? Sí. Pero vayamos un poco al universo de los menores, en realidad, de los menores que son víctimas de violencia y las denuncias que se han generado. Hasta octubre de este año, en el universo comprendido entre niños de 0 a 12 años, el 45% de las víctimas fueron varones y el casi 46% y el 54% fueron niñas. Por lo que uno puede concluir, más o menos, no se distingue entre niñas y varones en ese margen de edad. Pero ¿corresponde hacer una campaña diferente o encarar el tema diferente, separado de lo que es la violencia de género contra las mujeres, el acoso, el abuso de su pareja, expareja o cónyuge? ¿O tiene que entrar todo dentro de la misma campaña de concientización? Yo creo que sería interesante poder hacer una campaña, en la red estamos de acuerdo también, poder hacer una campaña que focalice en la violencia que sufren los niños y las niñas. Específicamente. Específicamente, porque la desigualdad por ser niño es brutal también, claro, ¿no? Y provoca unos daños tremendos, no solamente dentro de casa, que es muy importante ese número, pero también fuera de casa, ¿no? En los ámbitos institucionales, muchas veces en la escuela, en la comunidad. O sea que sí, que amerita una campaña específica. Sí, y pensemos en el último informe que hizo UNICEF, donde el 55% de los niños, niñas, adolescentes entre 2 y 14 años sufren algún tipo de castigo físico, severo o no, pero sufren algún tipo, como modo de corrección. Entonces, también apuntemos a trabajar que el golpe o el cachetazo o la palmada no es la corrección, sino más bien el diálogo, ¿no? Bueno, sobre eso correctivo todavía se está en plena concientización, ¿verdad? Porque esa frase de, a mí cuando me daban con el zapato, mira qué bien que salí. Hace falta que te arrime la ropa al cuerpo. Eso está muy presente todavía en la actualidad, se escucha de forma permanente. Sin embargo, hay también otra situación, porque lamentablemente este año además tuvimos todos los casos sabidos y por haber. Hace muy poquito también murió una mujer con su hija, ¿verdad?, producto de la violencia de un hombre, y en ese contexto se habló mucho de la complicidad, ¿verdad?, o por lo menos de qué pudo haber hecho su contexto, sus vecinos que eran conscientes de la violencia que se vivía en esa familia, incluso propios familiares, ¿verdad? ¿Hasta qué punto también tenemos que empezar a hablar de involucrarnos con el otro en ese sentido, ¿no? Sí.
o por el contrario hay tanto miedo también, hay tanto miedo de que nos pueda pasar algo por involucrarnos, el no te metas en cierta parte tiene su fundamento porque vemos la violencia con la que estamos conviviendo todos, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos manejarlo eso, ¿no? El saber, el enterarnos, el haberlo visto y dar vuelta a la cara o por el contrario animarnos, pero con todo lo que eso implica también a involucrarnos en esas situaciones. También hay muchos preconceptos con esto, ¿no? El que, bueno, de repente tú te metes y después ellos se arreglan y todo queda, y el que queda mal es el vecino o el familiar que actuó. Yo creo que primero que nada es alguien que sabe que una mujer está pasando violencia, hablar con ella, decirle que hay lugares donde puede concurrir. Evidentemente no se lo puedo obligar, porque después puede pasar esto otro, ¿no? Es todo un trabajo que hay que hacer con esta mujer. Lo mismo si vemos alguna situación con los niños. Ahí debemos actuar, no debemos, sí, de repente previamente conversar de que esa no es la forma, pero sí debemos actuar por la protección que implica a un niño, niña o adolescente. Como ¿verdad? el común deber, ¿no? Sí, es un deber, exacto. Sí, a mí también me gustaría decir que uno siempre corta el hilo por la parte más fina, entonces ahora la mira está puesta en los vecinos que no hicieron nada. No por el caso, por supuesto, en particular, pero no por lo que estamos hablando nos pasa acá, sino puede en las pasar a redes todos, ¿no? sociales, Esa exactamente, ¿no? Claro. Hay como una cosa, en vez de decir, bueno, a ver, este caso es responsabilidad de la persona que mató a esa niña, a esa mamá, pero además me parece que hay una malla institucional que tiene que estar más presente también, desde lo que es el consultorio de los pediatras, desde lo que es la escuela, desde lo que es cualquier lugar por donde transitan esas personas, y de alguna manera me parece que tenemos que también dar otras seguridades a la población para poder salir a manifestarse y para poder intervenir, porque sí hay miedo, es cierto que hay miedo. Yo creo que es muy importante, los vecinos pueden hacer un papel diferencial en esto y está bueno que nosotros le digamos a los vecinos, ustedes si escuchan algo, llamen a la policía, traten de hacer algo, pero no cargarlos con ese peso con la como se está responsabilidad. cargando Claro, en sí. otros espacios. La marcha del sábado y como cualquier otra movilización son muy importantes para hacerse sentir, para reafirmar, en este caso, uno o varios propósitos. Ahora, ¿qué es lo que pasa de repente entre lo que fue la marcha de noviembre y lo que puede llegar a ser la del 8 de marzo? Me imagino que, por ejemplo, la marcha como un fenómeno así de la ciudad, metropolitano, también deja al descubierto que hay mucho para hacer, mucho trabajo de campo, valga la redundancia, en el campo, hacia adentro del Uruguay profundo. En ese sentido, ¿qué acciones están previstas a corto o mediano plazo? Bueno, trabajar en el interior es fundamental porque siempre las cosas se concentran en las áreas metropolitanas, ¿no? Y siempre se tiende a Montevideo solo. Claro. Pero no, la idea incluso de esta campaña es poder hacer el año que viene sensibilizaciones y capacitaciones a nivel del interior del país, a todo nivel, no solo las ciudades importantes, capitales, sino el interior profundo que a la gente del interior Es no muy le gusta, importante. que de repente se le diga así. Yo preparando la nota, revisé algunas cifras que me impactaron realmente y quiero cotejarlas con ustedes. Hasta el 31 de octubre de este año hubo 31.854 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados. Y el artículo refiere a que hace una cuenta sencilla, 104 por día, 14 por minuto. 14 denuncias por delitos de estas Más todas las características por denuncias que no minuto, se más las hacen, que no ¿no? se hacen. Pero acá hay denuncias concretas para las que el sistema está preparado a dar una respuesta, porque yo supongo, me imagino, se debe haber desbordado por 14 denuncias por minuto. ¿Cómo se maneja esta situación? ¿El sistema está preparado para dar respuesta y garantías y Bueno, soluciones con Brisa fundamentalmente a estas mujeres? Vimos todo lo que falló, Claro. Sí. ¿no? Estuvo a la vista todo lo que Todo falló. lo que falló. Sí, y tomamos el caso de Brisa como una situación que no es intrafamiliar. Es un señor que se acerca a la niña, como en el caso Claro. de Valentina también. Pero nos olvidamos de los intrafamiliar, de las situaciones que las organizaciones vemos día a día, en situaciones de maltrato y abuso. Puertas adentro de la casa. Puertas adentro de la casa, que son la mayoría, lamentablemente. Pero Entonces, ante estas cifras, ¿cómo se responde?
No, yo creo que nosotros creemos que el sistema está colapsado, que ha habido, como que el país va dando como saltos, ¿no? Saltos cualitativos. En el 2002 hubo un salto importante con la ley 17.514, habían 8.000 denuncias. Ahí se despliega todo un sistema de respuestas, pero hoy, 15 años después, creció a 30.000, o sea, es exponencial el crecimiento. No fue creciendo de la mano el sistema de respuestas, o sea, el sistema está colapsando, el sistema de justicia es muy malo, revictimiza mucho, pero es cierto que no tiene los recursos necesarios. Digo, también hay que decir eso, ¿no? Claro. Entonces me parece que hay que dar otro salto en este momento, que es aprobar la ley de violencia integral, aprobarla y aprobarle recursos, porque eso generaría nuevamente un empuje para poder empezar, estamos llegando tarde, claro. Entonces para poder mejorar el sistema de respuestas, que es fundamental, pero empezar a trabajar también en la transformación. Y por último les pregunto a ambas que trabajan con las víctimas de la violencia doméstica, de la violencia sexual, ahora el debate frente a todo el dolor, ¿verdad?, que tenemos, básicamente está en si los abusadores deben tener un registro, esto de la castración química, si debe ser público el registro, si debe ser público o privado el registro. ¿Ese es el debate correcto, más allá de todo el dolor y el sufrimiento que tenemos? ¿Ese es el debate que nos tenemos que dar ahora como sociedad o es otro? Yo creo que en el 2013 nosotros desde la red planteamos el registro de abusadores. Se nos planteó de que primero podía atentar contra la privacidad de la persona, de que debíamos tener una sentencia firme. Esto a nivel judicial se entiende de que no, ya pasó por todos los estamentos, vamos a decir, del juicio. Bueno, entonces nos dijeron como que no. Evidentemente estas cosas que suceden hace que se muevan. No estamos de acuerdo ni con la castración química, porque eso ya se sabe que tiene otras consecuencias. No estamos de acuerdo en el tema de la cárcel de por vida. En el Uruguay no tiene una historia y tradición sobre eso. Pero también, ¿qué hacemos? Porque le damos cárcel de por vida. Pero también, ¿qué hacemos con esas personas que van a estar recluidas de por vida? Porque tenemos que darle una respuesta. Digo, sabemos cómo están las cárceles en Uruguay con respecto a muchas cosas. Sabemos que cuando entran después no salen rehabilitados. Bueno, entonces con esto tenemos que tomar. Creo que sí, el registro sí es importante. Y sobre todo, para todas instituciones que tengan contacto con niños y, por ejemplo, escuelas, liceos y transporte público, porque hubo todo un tema sobre este tema increíble, de Brisa. Pero bueno. Entonces, también reafirmar en eso, ¿no? No, Andrea, yo creo que el debate que tendríamos que estar dando hoy en este momento, lo del registro es un detalle, que importante, pero detalle. ¿De dónde sacamos plata para poder mejorar el sistema de justicia, especializar a los jueces, a los peritos, para que cuando se hace una denuncia de abuso se compruebe y se combata a la impunidad? ¿De dónde sacamos plata o cómo redistribuimos el dinero que el Estado tiene para incorporar ya a partir del 2018 en la currícula de grado, desde inicial hasta la universidad, una materia permanente que sea prevención de violencia de género y prevención de violencia hacia la infancia y educación sexual permanente? O sea, me parece que esos son como los dos temas prioritarios que hoy deberíamos estar discutiendo y que la verdad nadie los está hablando. Bueno, vamos a contarle a la audiencia está muy participativa, este tema definitivamente involucra, por suerte, cada vez más a la sociedad. Vamos a contarle a la audiencia que las campañas están en nuestras redes sociales para que las puedan mirar, pero agradeciendo previamente a Andrea Tuana y Cli de la Casa, una vez más por la gentileza de venir hasta Buen Día Uruguay. Vamos a cerrar con una de las campañas para cerrar este diálogo. Muchas gracias. Gracias por haber venido. ¿Y vos qué querés ser cuando seas grande? Yo quiero estudiar para ser maestro. Maestro, profesor, querrás decir. No, yo quiero enseñar en una escuela. Que por ser varón no se puede. O se enseña menos. Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Uruguay sin violencia de género.